Creed en sus profetas. Jueves 17 de octubre 2024, Juan 11. La muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vayamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno camina de noche tropieza porque no hay luz en él. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y a causa de ustedes me alegro de que yo no haya estado allá para que crean, pero vayamos a él. Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos: Vayamos también nosotros para que muramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciendo: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a donde él estaba, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron porque pensaban que iban al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, y dijo: ¿Dónde lo han puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos: Miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego hacer que también Lázaro no muriese? Lázaro es resucitado. Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. Jesús le dijo: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Acuerdo para matar a Jesús. Muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían:
¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: Ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Por esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde aquel día resolvieron matarle. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estaba allí con sus discípulos. Ya estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos subieron de esa región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿Qué les parece? ¿Que tal vez ni venga la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiera dónde estaba, lo informara para que lo tomaran preso. El deseado de todas las gentes, capítulo 71, un siervo de siervos. Antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas, y había cerrado el contrato de entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos como si fuese inocente de todo mal, y se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no le desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma, sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba: ¿cómo tengo de dejarte? El poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas, pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento, y los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento volvieron a dominarle. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Después de verle desagradarse a sí mismo, como pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarle engañado. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer: entregar a su Señor. Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en primer lugar, y Cristo, como siervo, le sirvió a él primero. Juan, hacia quien Judas había tenido tan amargos sentimientos, fue dejado hasta lo último. Pero Juan no lo consideró como una reprensión o desprecio. Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían muy conmovidos. Cuando llegó el turno de Pedro, éste exclamó con asombro: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. Se sintió lleno de vergüenza al pensar que ninguno de los discípulos cumplía este servicio. «Lo que yo hago», dijo Cristo, «tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro no podía soportar al ver a su Señor, a quien creía ser hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. No comprendía que para esto había venido Cristo al mundo. Con gran énfasis exclamó: «No me lavarás los pies jamás». Solemnemente Cristo dijo a Pedro: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». El servicio que Pedro rechazaba era figura de una purificación superior. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Al negarse a permitir a Cristo que le lavase los pies, Pedro rehusaba la purificación superior, incluida en la inferior. Estaba realmente rechazando a su Señor. No es humillante para el Maestro que le dejemos obrar nuestra purificación. La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en nuestro favor y en prestar servicio para Cristo con fervor. Al oír las palabras: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo», Pedro renunció a su orgullo y voluntad propia. No podía soportar el pensamiento de estar separado de Cristo. Habría significado la muerte para él. «No solo mis pies», dijo, «mas aún las manos y la cabeza». Dícele Jesús: «El que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio».